Hola, buenos días, bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 14 del libro del profeta Isaías, del versículo 1 al 11 para nuestro tiempo devocional que hemos titulado Compasión de Dios por su pueblo. Compasión de Dios por su pueblo. Vamos a la lectura de nuestra porción. Recuerden que estamos leyendo en la Nueva Traducción Viviente para nuestro tiempo devocional. Dice la palabra de Dios, capítulo 14, versículos 1 al 11. Pero el Señor tendrá misericordia de los descendientes de Jacob, y una vez más elegirá a Israel como su pueblo especial. Lo hará regresar para que se establezca otra vez en su propia tierra. Y gente de varias naciones vendrá para encontrarse con ellos y unirse al pueblo de Israel. Las naciones del mundo ayudarán a que el pueblo del Señor regrese, y los que vengan a vivir en su tierra los servirán. Los que conquistaron Israel, ellos mismos serán capturados, e Israel gobernará a sus enemigos. En aquel día maravilloso, cuando el Señor le dé descanso a su pueblo de sus angustias y temores, de la esclavitud y de las cadenas, te mofarás del rey de Babilonia y dirás, el hombre poderoso ha sido destruido. Sí, se acabó tu insolencia. Pues el Señor aplastó tu poder malvado y puso fin a tu reino perverso. Atacas al pueblo con incesantes golpes de furia y dominabas a las naciones dentro de tu poder sofocante, con una tiranía implacable. Sin embargo, finalmente la tierra está en reposo y tranquila. Ahora puede volver a cantar. Hasta los árboles del bosque, los cipreses y los cedros del Líbano cantan esta alegre canción. Dado que te talaron, nadie vendrá ahora para talarnos a nosotros. En el lugar de los muertos hay mucha emoción por tu llegada. Los espíritus de los líderes mundiales y de los reyes poderosos que murieron hace tiempo se ponen de pie para verte llegar. Todos exclaman a una voz, ahora eres tan débil como nosotros. Tu poder y tu fuerza fueron enterrados contigo. En tu palacio ha cesado el sonido del arpa. Ahora los gusanos son tu sábana y las lombrices tu manta. Todo el plan de la divina providencia está arreglado con miras al bien del pueblo de Dios. La instalación en la tierra prometida es misericordia de Dios. Que la iglesia reciba a quienes Dios recibe. El pueblo de Dios, doquiera sea echada su suerte, debe emprender la recomendación de la religión por la conversación justa y triunfadora. Los que no sean reconciliados con ellos serán humillados por ellos. Esto puede aplicarse al éxito del Evangelio, cuando los que se habían opuesto son llevados a obedecerlo. Dios mismo se dedica a obrar el cambio bendito. Ellos tendrán reposo de su tristeza y de su temor, de la sensación de sus cargas presentes y del temor de lo peor. Babilonia abundaba en riquezas. El rey de Babilonia gobernaba la nación con la ayuda que tenía del mando absoluto de tanta riqueza. Esto se refiere especialmente al pueblo judío y colmó la medida de los pecados del rey de Babilonia. Los tiranos sacrifican sus intereses verdaderos a sus lujurias y pasiones. Ambición graciosa es codiciar ser como el Santísimo, pues él ha dicho, sed santos como yo soy santo, pero es ambición pecaminosa apuntar a ser como el Altísimo, porque él dice, el que se exalta será humillado. De esta manera el diablo llevó a nuestros primeros padres a pecar. Observamos aquí el día de Jehová para Israel. Después de pasar por la tribulación, el pueblo de Dios será reunido de todas partes, entrará en su reposo y gobernará sobre sus opresores.
Es probable que el rey de Babilonia a que se refiere a este cántico sea Sennacherib. De otra manera, sería un virrey de la provincia asiria de Babilonia. Sennacherib falleció en el año 681 a.C. Este himno se divide en varias estrofas. Las dos vemos aquí dos estrofas. La reacción de los vivos del versículo 4 al versículo 8. La tierra se llenó de paz, alegría y regocijo por la eliminación del gran opresor. Y luego del versículo 9 al versículo 10, la recepción de los muertos. En el Seol, los reyes ya muertos se burlaron de él. El rey invencible se había hecho débil, llegando a ser igual al resto de los mortales. En esta sección se vislumbran los días de sosiego y de regocijo que experimentarían todos los países de la tierra tras la caída del imperio babilónico. Sobre todo en el versículo 8 se personifica a los cipreses y a los cedros del Líbano, diciendo: desde que tú pereciste, no ha subido contra nosotros el talador. La región del Líbano fue indiscriminadamente arruinada por los babilonios para aprovechar la madera de sus bosques. De ello hay muchas evidencias en las fuentes históricas. Este capítulo 14 describe el descenso del rey de Babilonia al Seol, sin gloria, sin funerales. Él recibe la bienvenida de todos los reyes que él mismo había hecho descender al Seol. Ellos se levantan de sus tronos, estremecidos por el gran acontecimiento de la caída del rey de Babilonia. Las sombras de dichos reyes se dirigen hacia él y le dicen con asombro: ¿también tú te has debilitado contra nosotros y has llegado a ser como nosotros? Dios les habla ley y evangelio a los seres humanos. La primera, con sus estrictas exigencias de absoluta perfección, anuncia su justo castigo sobre el pecado y el pecador. El segundo, anuncia el amor de Dios por los impíos y el perdón que Él mismo les da mediante los sufrimientos y la muerte de su propio Hijo. Tan severa, terrible e misericordia como la ley había sido el capítulo anterior, así de tierno, amoroso y misericordioso es el Evangelio en estos versículos. Lo que se registra en estas palabras es un preludio del mensaje de la segunda parte de la profecía de Isaías, capítulo 40 al 66. El pasaje que examinamos es una parte de la revelación que Dios le dio a Isaías, y tan cierta como las severas predicciones del capítulo anterior. Sobre estos versículos, Lutero comentó lo siguiente: todas las cosas están dispuestas para la consolación de los piadosos. No hay aflicción en que pueda haber consuelo suficiente para el corazón humano, porque aunque las obras de Dios son grandes, nosotros somos débiles. Así que el profeta nos anima por medio de sus amenazas exhortatorias contra nuestros enemigos, y mediante promesas y ejemplos, no sea que caigamos en el desespero. Martín Lutero, volumen 16, página 138 de Trabajos de Lutero. En tanto que los castigos que se anuncian en los capítulos anteriores procedían de Dios como respuesta al pecado, estas reconfortantes palabras vinieron de Él debido a sus promesas. Después de la desobediencia de Adán y Eva, el Señor decidió hacerles un ofrecimiento de reconciliación, aunque antes les había advertido que merecían morir. No había nada en nuestros primeros padres que lo motivara a él a emitir esta primera esperanza del Mesías. Pero por su inmerecido amor, Dios decidió no aniquilarlos. En lugar de eso, prometió que la simiente de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente.
hecho que en tiempos de Isaías aún no se había cumplido. Desde la época de Adán y Eva, Dios fue cada vez más específico acerca del advenimiento del Mesías. Entre otras promesas, el Señor predijo que vendría de la tribu de Judá y específicamente de la casa de David. Pero la Virgen todavía no había dado a luz a Emmanuel, como Isaías había predicho. Todos estos ofrecimientos fueron hechos porque Dios quiso hacerlos y no porque el pueblo los mereciera. En lugar de asirse a ellos, Israel y Judá se habían apartado de su misericordioso Dios. Merecían el castigo y el juicio que había de venir sobre ellos. El camino que culminó con el nacimiento del Mesías fue largo y fue tortuoso. Sin embargo, las promesas de Dios se iban a cumplir y Él tendría compasión de su pueblo, pese a sus rebeliones e infidelidades. Tras el cautiverio en Babilonia y después de la destrucción de la ciudad, el pueblo de Dios iba a regresar a Jerusalén para prepararse para la llegada del Salvador. Todo lo que Dios dijo que habría de suceder, ciertamente iba a ocurrir. El regreso de Babilonia fue una de las últimas señales antes de la llegada del Mesías. Malaquías anunció la última de esas señales que sería el mensajero, Malaquías 3:1, o el profeta Elías, capítulo 4, versículo 5. Finalmente, Juan el Bautista iba a estar en la ribera del río Jordán y anunciaría: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Isaías, el vocero de Dios, le añadió una característica interesante a estas promesas. A ellos se unirán extranjeros y se agregarán a la familia de Jacob. Dios trajo al Redentor del mundo a través del pueblo judío, pero no era su intención que solamente ellos fueran salvos. Mediante el Redentor, Dios planeaba extender su amor a todo el mundo. Cuando la promesa de Dios en Cristo obra la conversión de las naciones del mundo, éstas se unen a la casa de Jacob, como Dios lo había prometido a Abraham. Serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Génesis 12:3. Esta profecía se estaba cumpliendo cuando Pablo y Bernabé fueron a Jerusalén y narraron que el Espíritu Santo estaba obrando entre los gentiles. Hechos 15. De igual manera se cumple donde quiera que los gentiles o no judíos creen en Cristo Jesús. Todos los pueblos se hacen hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Gálatas 3:26. Isaías pone este cántico en boca del pueblo rescatado de Dios. Ellos ridiculizan a la que antes fue la Gran Babilonia. Es una manera impresionante de expresar el rescate total del pueblo de Dios. De acuerdo con la percepción divina del tiempo, Babilonia, la enemiga de Dios y de su pueblo, tuvo solo un triunfo pasajero, e incluso este le fue concedido por el Señor para sus propios fines. El Todopoderoso es Señor de las naciones y controla toda la historia. La gloria de Babilonia, las riquezas de su imperio, el orgullo y la arrogancia generados por su poder, todo esto y más, Isaías lo contrastó con el juicio de Dios. Él reduciría al rey de Babilonia, al representante de su imperio, a un cadáver pisoteado, despedazado y amontonado. Así sucede con los enemigos del Dios Todopoderoso. Que no se equivoque nadie. El Señor Todopoderoso respalda sus palabras. Isaías recalca tres veces esta profecía con la certeza del punto y aparte. Dice Jehová de los ejércitos. Isaías recalca
este rescate de parte de Dios. Entre las muchas características interesantes de este cántico, hay una que merece ser destacada. En el versículo 8, los árboles participan del regocijo que este cántico expresa. Los cedros del Líbano constituían un valioso trofeo para los ejércitos invasores. Tras cada conquista eran talados y exportados. Nabucodonosor llegó incluso a construir un camino para trasladarlos a su capital. Es una característica de Isaías incluir a los árboles regocijándose también, y es una prueba más que apoya la posición de que lo escribió un solo autor, Isaías. En todas estas líneas vemos la bendición futura de Israel. Hay una promesa que es como una joya que se halla en la aridez de estos capítulos. La destrucción de los poderosos enemigos abrirá el camino para la renovación de la bendición de Israel. Finalmente, esta sección se vuelve una parábola contra el rey de Babilonia. Esta parábola, que ha de entenderse en su contexto, es una canción escrita en verso en el original, de carácter altamente poético y dramático. El rey puede ser alguno de los que regía el imperio en el momento de su caída, pero era la encarnación de todo el orgullo carnal de Babilonia, que fue representado por la cabeza de oro en la imagen de Daniel capítulo 2 y por el león con alas de águila en la visión de las bestias de Daniel capítulo 7. Tengamos en cuenta, al leer el pasaje, que los emperadores de la antigüedad, árbitros absolutos de la vida y del destino de millones de seres, solían pretender que sus súbditos les rindiesen honores divinos como deidades. La restauración de Israel y Jacob a su patria se relaciona con la destrucción de Babilonia aquí directamente, así como la cautividad babilónica había sido el rechazo de Israel como pueblo peculiar de Dios. La restauración revela que Dios lo elige nuevamente. La profecía, en resumen, proclama piedad para Jacob, elección de Israel con los extranjeros como vecinos y amigos. Sus antiguos capataces serán sus siervos y criadas. Sus captores serán ahora cautivos. El trabajo, el temor y la dura servidumbre del cautiverio serán reemplazados por un cántico de triunfo. Ha caído el tirano. Es una expresión de gozo, pero al mismo tiempo es una expresión que en lenguaje poético y figurado hace burla de este rey que se sentía poderoso, que se sentía intocable. Ha llegado el alivio del terror. Este proverbio de paz incluye la primera de las 5 estrofas del cántico de la caída de Babilonia, la versión del versículo 4 al versículo 8. El tirano y su ciudad, codiciosa de oro, ya no existen. Su báculo de impiedad ha sido roto y su cetro de autoridad, que descargaba incesantemente golpes de persecución implacable sobre las naciones, está quieto. La tierra está en reposo. Se cantaron alabanzas. Los reyes asirios tenían la costumbre de talar los bosques de las regiones que conquistaban. De ahí que los cipreses también tuvieron regocijo en el hecho de que desde la caída del tirano se veían libres de la hacha destructora. Y es bienvenido, se le da una bienvenida a este rey en el inframundo, el Seol, el lugar de los muertos.
Se apresuran a salir a recibir el que fuera el orgulloso rey de Babilonia, convocando a los príncipes de la tierra. El submundo le da la bienvenida con su canto burlesco, de modo que tú también eres tan débil como nosotros. Su gloria descendió al sepulcro, al son de las arpas fúnebres. Debajo de él hay un colchón de gorgojos, una sábana de gusanos que le cubrirá mientras le acosarán espectros gigantes. Versículo 11. La muerte los pone a todos al mismo nivel. Al hombre soberbio, al final de su gloria, será también devorado por gusanos. Ha sido derrotado el rey. No se puede saber con exactitud quién es este rey. No se identifica claramente, pero sin duda su gloria ha caído. La muerte del tirano se ha ejecutado. La tumba es su camino final, es el final de su camino. La expresión es que ha muerto y hay regocijo. La compasión de Dios por Israel es evidente. La caída de Babilonia y de otras naciones aseguraría al pueblo escogido que Dios obraba a su favor. A pesar de la destrucción que sobrevendría sobre ellos, Dios nuevamente tendría piedad de su nación. Dios todavía los seguiría buscando. Dios todavía estaría dispuesto a recogerlos como su pueblo escogido. Con aquel furor terminarían los días de la opresión que herían al pueblo y que se enseñoreaba de naciones. La muerte del malvado produciría reposo, paz y alegría, porque incluso sus pobladores cantaron en toda la región. Ese descanso se presenta en toda la población. Ya no estaban en peligro de ser cortados para ser entregados como tributos. La muerte final del tirano se describe también como un momento no solamente de alegría, sino también de reposo, de paz y contentamiento. Todos los tiranos finalmente serán consumidos. En su piedad, Jehová restauraba a Israel a su propia tierra. Las naciones gentiles servirían a ellos y vivirían en paz con el pueblo de Dios. Los que anteriormente se habían enseñoreado de él, ahora serían también siervos. Dios les hará reposar en su tierra. Son palabras que llevan consuelo al pueblo de Israel. La profecía de la vuelta del cautiverio sería ejecutada. Y esta parábola sobre el rey de Babilonia sería un mensaje claro, sería una porción que les traería a ellos también consuelo. La gran opresora, Babilonia, va a ser destruida a causa de la misericordia que Dios tiene reservada para su pueblo. La opresión que los suyos han sufrido ha de ser vengada en la cabeza de sus perseguidores. El yugo que ha puesto Babilonia sobre el cuello de ellos ha de ser quebrantado, para que ellos sean puestos en libertad. La base de estos favores Israel es la compasión de Dios hacia Jacob. Recordemos que siempre el elemento es la compasión de Dios, la misericordia. Dios incluso permanece fiel, aunque el pueblo sea infiel. Les traerá de nuevo, establecerá de nuevo en la tierra prometida, y se unirán a ellos incluso los extranjeros, los que no son naturales. La palabra para estos agregados al pueblo de Israel en aquel momento se le llamó prosélitos.
Estos prosélitos les habían de ser de gran ayuda en su retorno a la patria, y los tomarán los pueblos y los traerán a su lugar, lo cual es una predicción de lo que Ciro había de hacer a favor de ellos, dejándoles marchar. No por estar asqueados de ellos como pasó con los egipcios, sino por amor hacia ellos. Los prosélitos no solo marcharían con ellos, sino que les servirían como criados y criadas en la tierra de Jehová, de tal forma que se cambiarían las tornas en relación amo-criado. Cautivarán a los que los cautivaron y dominarán sobre los que los oprimieron. Esto no indica un espíritu de revancha por parte de los israelitas, sino de justa compensación por la opresión que Israel había experimentado en Babilonia. Israel había de conocer un dichoso final de todas sus aflicciones en el día en que Jehová te dé reposo de tus trabajos, de tu desazón y de la dura servidumbre en que te hicieron servir. Dios mismo se compromete a llevar a cabo este bendito cambio. Finalmente, después de este recorrido por esta porción, recordemos que esta promesa también es para nosotros. Se habla aquí del opresor. Su epitafio es el inefable alivio que el mundo sentirá el día del rescate. Finalmente, todo el pueblo de Dios será redimido y será rescatado. El significado de estos versículos pueden ser tanto del presente como del futuro relacionado con el opresor. La ciudad y el imperio histórico de Babilonia serían destruidos para siempre. Babilonia se ha usado como la ilustración de los que se oponen a Dios. Por lo tanto, al final de los tiempos se destruirán a todos los que se opongan a Dios y el mal se quitará para siempre de la tierra. Recordemos, el poder es transitorio. Dios permitió que Babilonia tuviera poder temporal con un propósito especial: castigar a su pueblo desobediente. Una vez cumplido el propósito, también terminó el poder. Tengamos cuidado con depositar nuestra confianza en un poder humano, pues algún día desaparecerá sin importar cuán seguro parezca. La única fuente de poder en la cual podemos confiar plenamente es Dios. El único a quien podemos acudir es a Dios. Así que depositemos nuestra confianza en Dios. Recordemos que su compasión es grande, que su fidelidad permanece y es a toda prueba. Acudamos a Él y jamás seremos defraudados. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos en este día, Señor, que nos permites, Señor, despertar, que nos permites ver tu grandiosa obra, Señor, tu misericordia y tu amor actuando alrededor de nosotros. Padre bendito, gracias por todas tus bendiciones. Gracias por tu amor incondicional. Gracias por tu misericordia. Y Señor, porque en todas las cosas, Señor, nos muestras el amor para con nosotros. Padre bendito, Señor, ponemos este día, nuestras actividades y nuestro trabajo en tus manos, para que también por medio de ellas, Señor, podamos dar gloria a tu santo nombre. Permítenos testificar a otros de la gracia y el perdón que ofreces por medio de Jesucristo, y que otros tantos puedan alegrarse, contentarse y cantar con alabanza, gozo y paz en su corazón a tu grande nombre. Padre bendito, todas estas cosas las rogamos a ti, las clamamos y las pedimos en el bendito nombre de Cristo, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.